Abono de mi tierra es natural. Oye. Bueno, estamos en esta breve pausita. Porque tenemos un invitado en el aire. Sí, que viene a charlar un ratito con nosotros. Está ahí volando. Sí, Manu, ¿está por ahí? Hola, ahí les estoy escuchando, sí. Hola Manu, ¿cómo estás? Te saludamos Ricky y Mari del Conventillo de la Historia. Gracias por comunicarte con nosotros primero. No, por favor, gracias por invitarme ahí a medio, me mandó ahí Ari hoy temprano para ver si me podía sumar. Yo encantado. Sí estoy ahí en una plaza tratando de encontrar el lugar con un poco menos de ruido. Se pusieron a cortar el pasto acá al lado, así que me estoy un poco moviendo. Pero bueno, deberíamos andar bien. El manejo de la naturaleza me parece perfecto. Claro, habitando los espacios ahí, conectando con un poco el espacio. ¿Querés comentarnos mientras, para la gente que no te conozca, más o menos qué haces, a qué te dedicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, obvio. Bueno, yo soy Manu San Giorgio, soy estudiante avanzado de antropología, estoy ahora terminando cuarto año de la carrera, en la Facultad de acá de Ciencias Naturales de La Plata, que tiene una antropología para mí muy, muy hermosa y relativamente particular, que incluye como las tres grandes dimensiones o campos de la antropología, que es la antropología biológica, la arqueología y la antropología social. Yo me oriento más hacia lo social, pero bueno, la entendemos como una. Y después, bueno, soy tallerista municipal también, entre otras cosas. Y nada, bueno, un placer estar acá. También, bueno, formo parte del área de antropología, que es un espacio de organización estudiantil del Centro de Estudiantes, donde, bueno, nos organizamos como estudiantes de la carrera a discutir distintas problemáticas, y una de aquellas temáticas que más nos atraviesa es bueno, la discusión de asuntos indígenas y bueno, hay una militancia indigenista ahí muy fuerte. Yo sé que acá el programa vino hace poco Walter Barraza. Sí, tuvimos la suerte de comunicarnos con él. La verdad que fue una experiencia increíble hablar con ese señor. Bueno, con Walter nosotros articulamos como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena, y bueno, Walter integra Opinoa, que es Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste, y bueno, desde ahí llevamos adelante distintos trabajos para disputar un poco también y acompañar la causa indígena hoy en Argentina, que bueno, tiene reclamos muy concretos, así que nada, bueno, de ahí también surge una mirada capaz particular o un lugar particular desde donde hablo también para pensar un poco la discusión sobre el día del 12 de octubre, ¿no? Día de la raza, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural. No, siga. No, esto que digo, ahora que tenemos a la vicepresidenta diciendo que es el Día de la Hispanidad. Sí. Tenemos al presidente y al Poder Ejecutivo en general diciendo que es el Día de la Raza nuevamente, y tenemos, bueno, no sé, otras, quienes reivindicamos el cambio del 2010 hacia el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Y bueno, como mencionaban hoy, también, bueno, hay muchas otras formas de decirle a este día en otros países: Día de la Resistencia Indígena, Día de Colón. Efectivamente, lo que sucedió es que el 12 de octubre llegó Colón a las Américas. Eso sí es un dato objetivo. Quería preguntarte eso, ¿no? Como, bueno, mencionabas como esto de, bueno, la vicepresidenta y el presidente como diciéndole de vuelta, ¿no? Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Y tanto como estudiante, bueno, como parte de los espacios estos de indígenas, aborígenes, ¿no? ¿Qué te pasaba a vos cuando escuchás esto de vuelta? Como decís que otra vez. Manu. Tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, si se corta me avisan. Por un lado, bueno... Ahí justo recién volviste. Ahí va. Por un lado nos encuentra como diciendo, bueno, creo que habíamos como generado cierto consenso, o hay un avance más bien progresista, pudiendo desarmar la idea de Día de la Raza para pensar en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero a su vez nos encuentra volviendo a discutir este día, que tampoco es que nos encontrábamos con una discusión saldada, me parece a mí, cuando hablamos de, bueno, qué implica el 12 de octubre, y bueno, ¿no? Como que
qué más podemos discutir en torno al 12 de octubre? ¿Cuáles son los reclamos de las comunidades originarias? Más allá de llamarle Día del Respeto a la Diversidad Cultural o Día de la Raza. Creo que lo central es poder hablar de que es un día que creo que se centra en las comunidades originarias de América, el 12 de octubre, porque a veces se piensa que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural debemos pensarlo también con aquellas diversidades migratorias y demás, que creo que sin duda debemos trabajar en la interculturalidad, en el respeto y demás, y hago énfasis en la interculturalidad como una práctica activa de dialogar con un otro, de reconocer esa diversidad cultural, pero también la de... No. Lo perdemos. Se nos ha ido el Manu, pero bueno, venimos discutiendo. Igual, increíble, lo vamos. Lo que está en una plaza, literalmente, para hablar con nosotros. La entrega es total. Pero bueno, siguiendo un poco en línea con lo que estaba diciendo Manu, esta cosa de, si bien es cierto que se había decretado en el gobierno de Cristina en el 2010 el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también es cierto que hay muchas discusiones que no han sido saldadas, que nos debemos esas discusiones, como por ejemplo la ocupación de la tierra, la relación de la tierra que tenemos como Estado-Nación y con las otras naciones que conviven en este territorio. La cuestión de la reparación histórica para con los derechos que han sido vulnerados a lo largo de los años, sobre todo a través de las campañas que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo a lo largo de los 2 siglos y medio que tenemos de nación y para atrás también. Y que no somos el único país que toca estos temas, porque bueno, estos temas, como siempre, son políticos, y el anclaje histórico lo que hace también es tratar de tender puente entre lo político y lo real. Algo que no sé si creo que está Manu ya de vuelta, que algo que me gustó mucho que dijo, y que también lo dijo un poco Walter, que es esto de seguir rediscutiendo cosas todo el tiempo, ¿no? Como que no puedes dar nada por soldado, sino que todo el tiempo estás rediscutiendo un montón de cuestiones y que todo el tiempo se tiene que volver a dar la discusión de lo mismo. Y que es súper importante, porque con un montón de cosas está pasando hoy día que decimos, ya tenemos recontra resaldado esto, y mentira. Estas discusiones nunca están saldadas porque siempre hay gente que quiere volver atrás. Manu, te escuchamos de vuelta. Sí, con esto me cambié de árbol, capaz este árbol tiene mejor señal. Pasaste del plátano al pino, capaz. Claro, ¿en dónde estoy? No sé cuál es creo que es un álamo. Estaba en un morero, que todavía está muy ocupado produciendo moras. Bueno, con esto de las discusiones saldadas hay algo que me parece interesante, que le escuchaba a Daniel Feierstein hace un tiempo, que es un sociólogo que trabaja mucho sobre la memoria, lo que fue la dictadura, propone algunas miradas muy interesantes para pensar el genocidio indígena como el genocidio fundante de la Argentina y demás, y en un momento discutía esto de qué sucede si, como que hay gente que milita de alguna manera una ley antinegacionismos, ¿no? Una ley que ante aquellos negacionismos sobre la dictadura o sobre lo que los desaparecidos y demás se puedan aplicar, digamos, de alguna manera alguna suerte de pena legal o algún recurso legal para interponerse ante eso, y él, discute un poco planteando que vos con una ley antinegacionista lo que haces es anular discusiones, claro, en vez de poder tomarlas y sentarte efectivamente a explicar y a discutir por qué eso no es así, porque, digamos, la construcción de memoria, las disputas sobre los sentidos son procesos continuos y no se van a saldar nunca, y por eso me parece interesante esto de, encontrarnos aquí discutiendo esto, para dar cuenta que sin duda tenemos mucho por hacer todavía. Tenemos mucho por discutir como nación, si se quiere, para saldar las deudas históricas de alguna manera que se tiene con las comunidades originarias. Y quería traer, yo pensaba que abrían el programa con esto de que es una semana que tenemos muchas cosas y que sé que van a hablar también del Día de la Lealtad Peronista. Y quería traer un suceso particular que vincula al peronismo con las comunidades originarias, con la causa indígena,
en Argentina que, bueno, permite como traer un poco de... Me parece que es una buena síntesis de algunas cosas que suceden entre la argentinidad y lo indígena en nuestro país, que bueno, que tiene que ver con que en 1946 se empieza a organizar desde el noroeste de nuestro país el primer Malón de la Paz, que era como un juego con lo que eran, con pensar lo que eran los malones, que era una estrategia militar de las comunidades pampeanas patagónicas, si se quiere, durante la conquista del desierto y durante el proceso de expansión de la frontera sur de Buenos Aires. Aparece el malón como estrategia militar, saqueando pueblos, quemando pueblos y demás para resistir ante el avance de la frontera sur de este incipiente Estado argentino. Y en el noroeste, en 1946, frente a un gobierno que parecía proponer un estado de bienestar, comunidades originarias se organizan como para hacer un Malón de la Paz que recorra gran parte del país hasta llegar a Buenos Aires. Oh, no. De nuevo. Es increíble, es un relato increíble encima del Malón de la Paz. Ese es el Pocho. Es increíble el Malón de la Paz, igual es no, pero bueno, pero capaz sí. que ya nos quedamos un poco sin tiempo, si es algo que podemos reconectar puede con Manu volver, rápidamente. Sí. Sin embargo, bueno, para recoger un poco lo que estaba diciendo Manu, está refiriéndose al Malón de la Paz, que es esa gran caminata que emprenden las poblaciones originarias, sobre todo del NOA, pero que no son exclusivamente del NOA, y que intentan... No, claro, iban ahí estamos, como, recogiendo, si te quiere... Yo aparezco, vengo y vengo, perdón. No, sí, tranqui que a lo sumo te solapamos un poquito, pero... Sí, bien, gracias por... no, esto, bueno, iban, sí, como decías vos, recorriendo el país buscando gente que se sume a este Malón de la Paz y terminaron llegando, no sabría decirte el número de cuántas personas terminaron siendo. Sé que son decenas de miles, si no pero cientos. Llegan, ok, bien, un gran número, y llegan hasta Buenos Aires, efectivamente, para elevar sus reclamos que tienen que ver con los reclamos históricos de las comunidades indígenas, que es el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras donde han vivido hace generaciones, tierras que fueron ocupadas obviamente por las distintas fronteras, frentes de expansión productiva, podemos decir, que fueron tomando sus territorios, ni hablar de distintos procesos de exterminio, sometimiento, esclavitud y demás. Pero bueno, llegan acá a Buenos Aires, se los recibe, el presidente efectivamente los recibe, y ahí ocurren varias cosas que son interesantes para pensar, que por un lado los aloja en el Hotel de Inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires, que es toda una, ya sea porque era el lugar que había disponible o por una definición política. Es curioso que en un país que se dice ser blanco, que se dice venir de los barcos, que tiene este mito de una argentinidad europea, blanca, blanqueada, que bueno, todo aquello que se escapa de esa blanquitud se lo piensa como inmigrante. Entonces, bueno, son alojados en el Hotel de Inmigrantes. Juegan un partido de fútbol, el presidente los invita a jugar un partido de fútbol y luego de unos días los invita a regresar a sus respectivos lares. Y con esto un poco, recuerdo en un libro donde contaban esta anécdota, lo ponían en términos de como esta idea, este momento que ocurre, este momento histórico que ocurre, como una manera que ilustra, como un momento que ilustra muy bien la relación que ha tenido el Estado argentino con los reclamos de las comunidades indígenas, que tiene que ver con no ser reconocidos como sujetos políticos, con no ser reconocidos en la historia también como sujetos históricos, y hasta por lo menos 1994 tampoco reconocidos como sujetos de derecho. Sí, si me dejas hacerte un aporte a lo que estás diciendo, de hecho, sí, muchos de los lugares que estaban que eran habitados y que son todavía habitados por esas comunidades, en esos entonces todavía eran territorios nacionales, así que ni siquiera eran ciudadanos para el Estado Nacional. Claro. Era una especie de ciudadanos de segundo. O sea, estaban por fuera de todo sistema.
Claro, sí. Y bueno, hasta 1994 la Constitución decía que había que resguardar la frontera y evangelizar al indígena. Sí, sí, Eh, de hecho sí. digamos, como que eso seguía siendo una misión del Estado Nacional. Y después, bueno, con la reforma tampoco es que, como decíamos hoy, se dan por saldadas las discusiones, porque al contrario, los desalojos persisten, la propiedad comunitaria no se asigna, O los sea, frentes productivos de expansión productiva siguen avanzando sobre territorios indígenas, sí, hasta hace unos años atrás tuvimos lo cual con desalojos muchísima violencia. Sí, de hasta, comunidades mapuches, por ejemplo, o en el hasta sur muy violentas. hace pocas semanas se dictaminó que la ocupación en los terrenos que eran que había comprado Manu Ginóbili han sido catalogados como una acción terrorista, por ejemplo. Y son solamente Ok, comunidades que están bueno, reclamando lo propio. es una cosa lamentablemente de todos los días y es el reclamo fundamental y principal de cualquier comunidad indígena hoy en día en la Argentina. Eh, bueno, en 2006 se aprobó esto, supongo que lo habrán hablado con Walter, la ley de emergencia territorial que impedía los desalojos e instaba al gobierno nacional y provinciales a relevar los territorios para asignar la propiedad comunitaria, y eso no se han relevado más de la mitad de los territorios, y luego esa ley fue derogada. Sí. Pero bueno, con esto me parecía importante, me parecía interesante esto de, bueno, del reconocimiento a lo indígena como sujeto, del no reconocimiento a las comunidades originarias como sujetos políticos, porque es algo que, bueno, persiste a lo largo de la historia, porque ha habido reclamos muy concretos, actos de diplomacia muy concretos para con el incipiente Estado argentino también. Bueno, y aparece esta también negación de la indigeneidad de los argentinos, ¿no? Sí. Hay un estudio que me parece también muy interesante traer. Voy a ir tirando unos datos, porque en breve además me voy y después lo discutirán. Pero bueno, hay un estudio que se hizo, no recuerdo el año, pero lo encabezó Daniel Corach, que es un genetista argentino, que analizaron la genética poblacional de la Argentina, en un estudio a relativamente gran escala, que empezó a dar cuenta de que aparecía en el ADN mitocondrial, principalmente, que es el ADN que heredamos de nuestras madres, una gran presencia de genotipo indígena, si se quiere, ¿no? Como de ascendencia indígena. No tanto así por otra parte del ADN que se hereda de los padres. Y de ahí se llegan a un par de conclusiones que tienen que ver con la naturaleza misma de la colonización europea en Argentina, donde, bueno, los criollos, los españoles, aquí en lo que es Argentina, en todos los procesos de exterminio, donde los hombres eran sometidos a trabajo esclavo prácticamente, o eran directamente esclavizados, a las mujeres se las tomaba como esposas, eran violadas y se tenía hijos con las mujeres indígenas, y obviamente sus hijos recibían el apellido de su padre, ¿no? También inscrito en una estructura profundamente patriarcal que permitía que, bueno, las mujeres tengan hijos con criollos en contra de su voluntad, y que, bueno, se niegue también esa indigeneidad porque la aportación del apellido y el dominio familiar estaba en manos de estos hombres criollos. Claro. Y eso da lugar a que en estos estudios daba que el 56% de la población tenía ascendencia indígena. Eso te habla también de bueno, como decías recién, la política poblacional española, o hispánica, mejor dicho, en los tiempos de la conquista, y cómo se replicó esa lógica hasta entrado ya el siglo XX, hasta por lo menos inicio del siglo XX. Esta cosa de básicamente varones violando a mujeres de poblaciones indígenas, o bueno, de ascendencia afro también, Claro. inscritos dentro de un sistema totalmente patriarcal, como comentabas recientemente. También, nada, quería destacar esta cosa de cómo es que los distintos gobiernos nacionales, como decías recientemente, más allá del signo político que fuera, aunque hay algunos que lo hacen más y otros menos, todos obran o terminan obrando en detrimento de los reclamos que vienen
siguiendo hace ya siglos estas poblaciones. Ya fuera de una bandera política o de otra, de hecho, acá nos comentaba Walter también lo mismo, en el sentido de nosotros no hay buenos gobiernos, claro, no tenemos menos malos. Claro, no tenemos amigos del gobierno, tenemos gobiernos malos o menos malos. Con los menos malos se ha podido negociar, con los malos directamente te invitan al conflicto. Claro, sí. Obviamente, eso es como, bueno, lamentablemente algo que también caracteriza la relación del Estado argentino con las comunidades a lo largo de su historia, de que, bueno, nunca se ha asumido efectivamente una posición de reivindicar lo indígena como parte como una parte central en la identidad de nuestro país, como también parte de una identidad latinoamericana. Distintos países han tenido sus procesos, obviamente tiene que ver con un montón de factores, pero bueno, esto también es algo que siempre discutimos con Walter. Esta negación de lo indígena es algo que está muy presente, y por eso los 12 de octubre siempre es un momento para construir memoria sobre lo que sucedió efectivamente con las comunidades originarias argentinas, que bueno, han atravesado, se ha cometido genocidio, planes de exterminio sistemático de estas poblaciones, a partir de una mirada supremacista, ¿no? Para hablar también un poco de esto del Día de la Raza, la raza es una categoría que aparece para explicar las diferencias entre humanos, porque la gente hace 200 años, los antropólogos del siglo XIX veían estas diferencias entre humanos, entre personas, quizás todavía no decirles humanos, y decían, bueno, ¿cómo explicamos esta diversidad? Bueno, decían que aquí aparecían, que eran razas diferentes. Y esto sirvió como un dispositivo también para establecer sistemas de castas, para atribuir capacidades y características específicas a distintos grupos. Y especialmente se inscribe en una mirada evolucionista, donde hay razas inferiores y razas superiores que justifican entonces la dominación de la raza blanca sobre las demás razas, que también tiene que ver con estos planes de blanqueamiento a partir de violaciones. Está todo vinculado con esta mirada de la construcción del otro a partir de su inferiorización, y por eso justifico el sometimiento, su violación, su esclavización, su exterminio. Es que está como lo estás planteando. Es después de la Segunda Guerra Mundial, recién con la formación de las Naciones Unidas y estas instituciones que empieza a discutirse la idea de raza, porque no tiene un correlato biológico efectivo, en tanto no hay una diferencia genética biológica significativa entre razas, entre comillas, entre lo que se entendía como razas, como para dar cuenta como para que no era una categoría científica, digamos. Claro. No tenía un correlato biológico, genético, no había diferencias, sino que eran diferencias poblacionales. Obviamente hay diferencias fenotípicas, pero bueno, no alcanzan para generar una nueva raza como para justificar las obras de salvajismo que se han hecho sobre estas poblaciones. Son simplemente diferencias, como decías vos, fenotípicas. Es un color de piel un poco más oscuro, más claro, un pelo más ruloso, más lacio, un ojo más claro, más oscuro, y ya está. Nada más. No. Lo que no quiere decir que hoy no operen igual categorías raciales, claro, de adscripción racial. Eso opera. Y también debemos decir que el tono que tenés de piel opera también. No, claramente, cómo claramente. se configuran las desigualdades. De hecho, sociales. que te den un puesto de trabajo puede ser. Perdón. No, digo lo mismo. Esa cara que uno porta también operan fenómenos racistas, más allá de que no haya este racismo importado que a veces se piensa que, a menos que seas negro africano, y como en Argentina no hay negros, entonces no hay racismo. Bueno, sí operan, y a veces lo que pasa incluso en la academia es que ante la corrección política de decir no existen las razas, sí, lo dejamos de tomar como categoría que opera sobre la realidad, y eso es muy importante porque a veces
también se niega el racismo ante la negación de la existencia de las razas, pero lo que no significa que socialmente no circulen las racializaciones y las discriminaciones por las formas de verse. Digo, cada rostro cuenta y trae una historia, eso es verdad también, pero bueno, obviamente están racializados en tanto se le atribuyen estas miradas sobre estos cuerpos, estos prejuicios sobre estos cuerpos. Así que bueno, digo, el Día de la Raza también nos permite hablar un poco del racismo, de dónde viene, por qué no se usa más, pero también cómo sigue operando al día de hoy. Y bueno, la Argentina estuvo un poco tarde en el paso del Día de la Raza a la diversidad cultural, pero bueno, se llegó igual que es. Duró que poco es encima, duró muy poco además. 15 años nada más, sí. Pero bueno, pero es algo que, como decís, que hay que que discutir y que está presente. Manu, te dejamos, que sabemos que ahora tenías que irte, nosotros también nos tenemos que ir a una pausa, pero queríamos obviamente agradecerte por estar y por tener este ratito con nosotros para charlar y traer estas líneas que son re importantes. Bueno, me alegro un montón de haber podido participar, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que me encantó, espero en otro momento poder ir presencial. Sí. No va a faltar la un poquito más de tiempo. Recontra, hay que rosquear muchas cosas más. Y menos cortes, sí. Así que nada, les mando un saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manu. Bueno, ahí se iba Manu San Giorgio. Nosotros por lo pronto vamos a una breve pausa ahora en el cambio de horario. Pero bueno, queríamos también redondear un poco la idea de el día del 12 de octubre. Hay que discutir mucho. El 12 de octubre es el día para discutir tanto orígenes como futuros, como todo lo que pasó en el medio. Quédense que tenemos sorteo. Ahora nos acordamos hoy. Sí. No es joda la historia que subí de que el conventillo está en 1 hoy, no es joda. Tenemos un breve sorteo, tenemos cosas para hablar, tenemos el día de la lealtad peronista que se acerca. Así que nada, queridos, queridas, quédense que en breve seguimos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.